¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La paroxetina, la fluoxetina, la amitriptilina, el escitalopram, etcétera, son distintos tipos de antidepresivos. Sepa usted que no curan los trastornos depresivos o los problemas de ansiedad. No lo curan. ¿Por qué no lo curan? Porque no están hechos para eso. El uso de los antidepresivos, cuando es recomendable utilizarlos, cuando es incluso necesario utilizarlos, en el caso de algunos pacientes, claro, todo depende de las particularidades del caso, no se administran con fines de curar al paciente, sino de paliar con sus síntomas, es decir, de lograr mitigar, de lograr apaciguar un poco el problema y que la manifestación tanto de la depresión como de los estados ansiosos no logre ser tan intenso. ¿Sí? En algunos casos logremos suavizarlos de tal manera que el paciente pueda continuar realizando pues, lo que tiene que realizar durante el día, dedicarse a sus situaciones cotidianas, ¿no? Pero no le van a curar la depresión, la ansiedad. ¿Por qué? Porque no están hechos para eso. Sirven para mitigar, para paliar los síntomas de este síndrome, de esa respuesta de su organismo, de su psique, ¿sí? Que está originada muy seguramente por un problema subyacente, es decir, por algo que está debajo de. Es decir, lo que nosotros estamos viendo en la clínica, en la atención con el paciente, lo que vemos en usted cuando usted manifiesta signos y síntomas de una depresión o de una ansiedad, es la superficie del problema. Que usted lo percibe, por supuesto, como un malestar, ¿no? Es un padecimiento, le trae consecuencias y le afecta su calidad de vida. Cuando en determinados casos clínicos se elige tratar con antidepresivos, esto lo estamos haciendo para paliar el problema, pero no para curarlo. Es decir, tenemos que buscar el origen del problema. ¿Qué es lo que dio lugar a esto? Se tiene que dar respuestas a preguntas como ¿cómo llegó el paciente a esto? ¿Qué lo llevó a esto? ¿Desde cuándo? ¿Cada cuándo ocurre? ¿Con qué intensidad? Etcétera, etcétera. Cuando usted va a consulta por primera vez, o cuando usted viene a consulta con un servidor por primera vez, usted va a pasar por un proceso de investigación, básicamente. Es lo que hacemos todos los profesionales de la salud. Usted llega y explica tener un problema, cualquiera que sea y cualquier especialidad, y su especialista lo que va a hacer es un proceso de investigación, responder a las preguntas del por qué. ¿Por qué tenemos esto con este paciente? Entonces, responder a esas preguntas nos va a llevar al diagnóstico. Entonces, una vez que tenemos precisamente claro de qué es lo que está ocurriendo con el paciente y el por qué, hasta ese momento podemos decir cómo vamos a tratar su condición. Entonces es ahí cuando en algunos casos elegimos administrar algunos antidepresivos, incluso algunos ansiolíticos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Formas de tratamiento farmacológico. No porque estos medicamentos per se vayan a curar el problema,
Estoy hablando de los antidepresivos y en algunos casos estoy hablando también de los ansiolíticos, sino porque momentáneamente vamos a lograr mejorar ese padecimiento, esa queja sintomatológica del paciente. Vamos también, ¿sí? en algunos de estos que acabo de mencionar son neuroreguladores, entonces vamos a lograr normalizar algunas funciones neurológicas para mejorar su funcionamiento, pero en tanto no atendamos, primero que nada, identifiquemos el problema de origen y sea atendido, pues obviamente que tenemos que suponer que al retiro de los medicamentos, en corto o mediano plazo, el paciente volverá a tener estas manifestaciones, es decir, su problema reincidirá. Para mí es muy importante que ustedes comprendan esa parte, porque muchos pacientes reciben tratamientos con antidepresivos, que es seguramente lo que en la consulta su especialista determinó que era necesario, y eso está muy bien. Pero el problema es cuando el paciente cree que solamente a través de ellos, que solamente a través de esto va a encontrar una solución a su problema. Entonces, lo que debemos entender es que tanto la depresión como la ansiedad y la mayoría de los trastornos del sueño, que son también de diversos tipos, entre otras cosas, entre otros síndromes, son causados por una multiplicidad de factores. Son tantos los factores que lo pueden provocar, son tanto las causas que lo pueden originar, que lo que tenemos que hacer en consulta es investigar. Yo me pongo del lado de mis pacientes y comprendo muy bien que si yo, por ejemplo, tuviera algún padecimiento y estuviera en esa desesperación ya, ¿no? Yo esperaría llegar con mi especialista y decirle, me pasa esto, deme algo ya ahorita y quiero que todo quede resuelto, ¿no? Pues lamentablemente en esto no es así. No es así porque necesitamos primero investigar, entonces es un proceso, se necesita tiempo, se necesita la atención al paciente, se necesita conocer al paciente. 5 minutos, 15 minutos de consulta no son suficientes para conocer al paciente, aun cuando puedes tener toda la pericia, toda la experiencia en tu materia, no siempre es suficiente. Necesitamos conocer al paciente. Entonces eso es algo que usted necesita saber. Porque en tanto se le conozca mejor, mejor será la forma de tratarlo. Y es muy importante también para usted que una vez detectado el problema, usted entienda su condición, la conozca. Conocerse es parte fundamental del proceso. Y para el paciente no siempre es fácil entender así rápidamente, asimilar rápidamente lo que le ocurre. Uno como especialista lo entiende rápido porque pues a eso se dedica, pero al momento de explicarle al paciente tarda, entonces hay que dedicarle también tiempo a eso. Hay mucho de docencia en esta especialidad. Y es muy importante que el paciente esté bien informado de qué es lo que le está provocando eso, porque es él quien principalmente, o es usted principalmente, quien va a estar luchando contra su condición, por vencer su condición y poder recuperar esa calidad de vida, ¿estamos? Entonces, es algo que les quería compartir ahora porque considero que es muy importante. Generalmente cuando vamos con el especialista, y lo he dicho en otras transmisiones con ustedes, generalmente cuando vamos al especialista nosotros estamos esperando la solución a nuestro problema detrás de una píldora, pero inmediata, la quiero de ahorita y ya, ¿no? Y es normal, porque estamos desesperados también, pero hay que entender que
encontraremos una mejor solución, una solución precisa, una solución adecuada a nuestro problema particular, siempre y cuando nuestro especialista logre conocernos adecuadamente. Bien, ese es uno de los mensajes que quería darle, y el otro, relativo a los antidepresivos, no esperemos encontrar la cura absoluta o per se por los antidepresivos, sino que obviamente hay que encontrar el problema de raíz, el origen. ¿Qué lo llevó a esto? Porque nosotros esperaríamos lograr retirar la farmacoterapia y que usted tenga la mínima probabilidad de volver a reincidir, o a reincidir en su problema. Además, usted debiera estar dotado ya de herramientas, por supuesto psicológicas, ¿sí?, basadas en su experiencia, en su conocimiento, para poder enfrentar esto de forma anticipada. Y volvemos a lo mismo, evitar la probabilidad de reincidencia. Esa es la mejor forma de tratamiento. Entonces, solo para terminar, les voy a tratar de ilustrar con un ejemplo cuál sería como la función del antidepresivo. Voy a tratar de homologarlo, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos un paciente que se queja de un dolor en alguna parte de su cuerpo, un dolor agudo, un dolor punzante, que no le permite descansar, ¿no? Y probablemente incluso tenga fiebre. Obviamente con estas manifestaciones nosotros tendríamos que sospechar que el paciente tiene una infección, ya sea viral, micótica, bacteriana, etc. La forma adecuada de tratamiento sería con antibiótico, en caso de que fuera, por ejemplo, bacteriana, ¿estamos? Pero probablemente el paciente, debido a su queja sintomatológica, lo que hace sea tomar algún analgésico, o sea, algo que le quite el dolor, ¿no? Y probablemente algún antipirético, en caso de que tenga alguna, su temperatura se haya elevado. Entonces, ahí veríamos cómo momentáneamente el paciente se siente bien, porque no tiene dolor y porque no sufre de fiebre. Es el efecto que estaría dando un antidepresivo en el caso de los pacientes con depresión, ansiedad, etc. Momentáneamente está mejor, pero muy seguramente al paso de unos días, en el caso de las infecciones, sobre todo de tipo bacteriano, estaríamos viendo un empeoramiento del paciente. Va a agravarse el problema. ¿Por qué? Porque no recibió el tratamiento adecuado para lo que le estaba originando tanto ese dolor como la fiebre. Entonces es básicamente lo mismo. Tenemos que dar con la raíz del problema, ese agente patógeno que está dando lugar a esta manifestación sintomatológica, esos signos y esos síntomas. Su depresión, su ansiedad son signos y síntomas. Es la manifestación de un síndrome, pero de un problema que hay de fondo. ¿Y qué problema? Pues eso es lo que hay que determinar, porque es, las causas de esos, como ya se lo dije, son muchas, es multifactorial. Entonces eso es lo que hay que investigar con el paciente. Por eso viene usted a la consulta. Y eso es lo que se va a ver en la primera consulta, ¿sí? Entonces ese mensaje les quería dejar. Para mí es muy importante que ustedes estén informados, bien informados, y se conozcan mejor, y entonces cuando les ocurra algo, sepan a dónde recurrir, ¿no? Sepan cómo orientarse con su problema. Y también pues para que no les cuenten, ¿no? Entonces esa es mi intención de esas transmisiones, y espero que sea para usted de mucha utilidad. Cuídense mucho, les deseo que tengan un excelente día. Si les gustó este video, si le fue útil, compártalo ahí en su muro para que otros lo vean, porque muy seguramente también a sus familiares, a sus amigos, conocidos, pues les va a ayudar. Uno no sabe
qué es lo que otras personas pudieran estar viviendo, ¿no? Y de mucha ayuda les puede ser. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Hasta la próxima.